Bueno, mi nombre es Margarita Jusit y yo trabajo en algo que se ha dado en llamar dirección de arte, de películas. Comencé sintiendo gran atracción por el tema de la escenografía. Ya de muy jovencita, ya de colegio secundario, me gustaba mucho el tema de la escenografía de teatro, empecé por ahí, y mis primeros pasos fueron conocer a Saulo Benavente y llevar a su casa una vez cada tanto bocetos para que él me los corrija. Eso mientras en el colegio secundario. Y después, como no había nada de escenografía, para estudiar escenografía que me resultaba atractivo, interesante, en Buenos Aires me resultaba muy complicado ir a estudiar en La Plata, que era donde Saulo Benavente era docente en la carrera en Bellas Artes, en la carrera de escenografía. Me inscribí en la Facultad de Arquitectura pensando que algo aparecería después. Es decir, que fui cursando la carrera de arquitectura. Con mucha intensidad al principio, hasta que apareció en la universidad un instituto que se llamaba ITUBA, Instituto de Teatro de la Universidad, donde Luis Diego Pedreira daba la parte de escenografía. Entonces se fue ralentando la carrera de arquitectura y hice los 3 años de esta carrera de escenografía. Bueno, tuve de compañeros a María Julia Bertotto, a Héctor Calmet, a Sánchez, Leonor Puga Sabaté, que es una destacada diseñadora de vestuario, en fin. Y cuando ya terminé esos 3 años, prácticamente empecé a trabajar, tuve algunas experiencias de teatro, trabajé en algunas cosas de teatro, hice 2 o 3 óperas, pero lo esencial para mí era el cine. Me resultaba atractivo como espectadora, y bueno, ahí empecé primero en cortitos de publicidad, y después trabajé unos buenos años en publicidad, pero mi interés fundamental era trabajar en largometraje. Mi formación entonces, arquitectura y escenografía en la UBA, y bueno, y un poco de pintura, dibujo, algunas cuestiones así medio, un poco autodidactas. Tu hermano es director de cine. Así que ¿cómo resultó eso? Bueno, resultó muy bien porque mis primeras experiencias como escenógrafa fueron primero comerciales, él tenía una productora de publicidad, y después debutamos él, yo y otros cuantos más en una película Tute Cabrero, que fue una película muy pequeña, rodada en 25 días, con muy poco presupuesto, medio en cooperativa en realidad, ¿no? Y bueno, ese fue mi inicio. Fui negro y bueno, todos debutantes. Más o menos, ¿cómo era el tema de Tute Cabrero? Tute Cabrero es una situación en la cual 2 se hacen una alianza en contra de un tercero. Esta era una metáfora sobre una situación que había en una oficina donde el dueño o el jefe tenía 3 empleados y tenía que despedir a 1. Y quería que ellos 3 lo determinaran. Y los actores eran Juan Carlos Gené, Beto Brandoni, que era debut de algunos de ellos, y Soriano, Pepe Soriano. ¿Y la escenografía cuál fue? La escenografía era fundamentalmente una oficina de diseño. Trabajaban en una oficina de diseño arquitectónico, ¿no? Hacían planos. No me acuerdo bien si eran arquitectos o uno era como ingeniero de estos civiles y los otros. Era interesante, la historia era muy... El libro era de Cosa, de Roberto Cosa, muy interesante. ¿Los paneles eran móviles? Era un proyecto modesto. Conseguimos un lugar vacío en una torre y ambientamos la oficina y agregamos algunos paneles y después algunas locaciones reales. ¿Qué torre era? Para ubicarnos en Buenos Aires, ¿qué torre era? ¿Te acordás? No, sí creo que quedaba en no sé, Suipachi, Santa Fe, por ahí, era una torre nueva. Pero no sé. Entonces que a veces me cuesta recordar exactamente los lugares, pero era, sí, sobre Suipacho, sobre Maipú.
pero era una torre que todavía no, estaba recién a la venta, los departamentos, entonces por eso lo conseguimos, trabajar ahí. Pero han pasado muchos años desde ese momento. ¿Cómo vas a orientar tu exposición? Habíamos quedado en dividir por categorías tus películas, que son muy numerosas, ¿no? Sí, yo tengo una especie de división para estos eventos. Hay un cine que es muy atractivo para el tema de la dirección de arte, ¿no? que son las películas de época. ¿Por qué? Porque en general uno en la película de época lleva implícito un trabajo de investigación muy interesante y muy rico. Y bueno, he trabajado en unas cuantas películas de época que transcurren en Buenos Aires o que transcurren en provincias, pero que transcurren en la Argentina. Y entonces esta posibilidad de hacer una reconstrucción implica, bueno, la documentación y después la recreación, que a veces significa levantar decorados completos, ¿no? de una situación, de los diferentes. Y y además después ambientarlo, que significa toda una búsqueda particular. Es decir, que tienen una riqueza muy especial, una riqueza creativa también muy especial, aparte de todo el tema de la documentación. Creo que, sí, creo que me olvidé o quería decir algo antes que esto, que es que el trabajo del director de arte, que me gustaría definirlo un poquito hasta acá, es encontrar, diseñar y pensar el lugar donde viven los personajes de la historia del guión. Quiero decir, uno no es que inventa un espacio cualquiera, uno lee el guión, trata de ver cuál es el mundo de los personajes, por supuesto a partir de la idea del director y a partir en combinación con el director de fotografía, que es alguien clave, porque es el que ilumina los espacios que uno diseña, los objetos que uno coloca. Digo que el trabajo del director de arte es esencialmente ayudar al director a contar la historia. Me importaba decir esto, recién me di cuenta que no lo había dicho antes, porque tanto en los objetos, en las paredes, en los colores, en las texturas, en cómo van vestidos los personajes, cómo van maquillados, todo eso está en función del director y del guión y del director. Y ese es el aspecto creativo, es decir, uno diseña en función de algo, en función del guión. Por eso hice esta interrupción, ¿no? Porque me parecía que por ahí había entrado derecho al tema del trabajo mismo, ¿no? No sé si... No, el tema te iba a preguntar si en estas cuestiones históricas siempre fueron escenografías de paneles o se hizo en edificios ya existentes o... Es una combinación. Mi primera película, además era bastante joven, de época, fue Los Gauchos Judíos. Nosotros hicimos un trabajo de investigación. Bueno, el cine siempre tiene recursos y siempre son un poco menos que los que uno necesita. El cine en Argentina, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un trabajo, porque era la historia de los gauchos, de los judíos que llegaban, inmigrantes de Ucrania, de Polonia, llegaban con sus muebles y con sus artesanías y demás, venían casi siempre a varias provincias, fundamentalmente Entre Ríos, unas colonias judías. Nosotros nos inspirábamos, el libro de Gershunov, en unas colonias judías de Entre Ríos. Entonces hicimos un viaje como de documentación o de conocimiento, quedaba bastante poco, eran los años 70 y pico, 73. Y entonces no teníamos como la posibilidad económica de instalarnos con todos los actores y con toda la producción en Entre Ríos. Entonces hubo que reproducir, además ellos recién llegaban, empezaban a construir las casas, entonces hicimos una reproducción de ese momento, lo hicimos en Campo de Mayo, conseguimos que Campo de Mayo cediera unas hectáreas y levantamos ahí el pueblo, porque incluso en la película aparecen momentos en los que se están levantando los ranchos. Además, bueno, la película tenía el tono de comedia musical, es decir, que no era una visión
muy doloroso, tenía algunas situaciones dramáticas, pero era una visión más bien musical y con cierta alegría de toda una comunidad que llegaba y que encontraba un lugar para desarrollarse, venían porque estaban perseguidos los pogromes, la pobreza, la miseria, las guerras. Entonces tenía más bien un tono de gran vitalidad. Y era bastante interesante la fusión de esta comunidad con los gauchos que los ayudaban a construir las casas de adobe, los ranchos. Fue bien interesante y fue para mí muy bravo hacer eso, porque era construir desde la nada y construir además escenográficamente, construir una cosa que pareciera adobe, pero que tampoco era completamente adobe, tenía que parecer. Así que fue una experiencia interesante, con sus angustias, ¿no? Como siempre cuando uno hace algo nuevo. Hiciste también el vestuario. Sí, ahí en esa película hice todo. También porque en ese momento era bastante frecuente que un escenógrafo hiciera el vestuario. Digo, por suerte, se ha ido como complejizando el trabajo y hoy es, en algunos casos puede ser, pero en general trabaja una diseñadora de toda la parte del vestuario, trabajando en común, pero digamos, trabaja una persona específicamente en vestuario y otra en la parte de escenografía, ¿no? Vos contabas antes, o personalmente contabas, que el vestuario fue difícil porque la gente venía de países muy fríos. Claro. A ver, contá eso, por favor. Sí. Bueno, venían... quiero decir que como tenía el tono de la comedia musical, no era realista en lo absoluto, entonces todo lo que queríamos mostrar era un poco exagerado. Entonces ellos venían con mucha ropa, como si fuera una cebolla, venían con abrigos, pero eran muy pobres, entonces se ponían encima todo lo que tenían arriba para venir en los barcos. Llegaban a Entre Ríos, que es una provincia cálida, y entonces todo eso iba cambiando, y la ropa tenía también todo el tema de tener tapada la cabeza, como tenían los judíos, como indicaba la religión. Primero tenían puntillas y toda una cantidad de cosas que eran en común de la artesanía de la época, pero poco a poco se iban despojando y se iban pareciendo a la ropa gaucha. Es decir, que muchos de ellos de pronto tenían una especie, yo llamo como de cocoliche, ¿no? Que era una mezcla de ropa, qué sé yo, bombachas con por ahí un chaleco ruso bordado, es decir, tenía una camisa rusa de esas... es decir, tratábamos de mantener lo que parece que era seriamente, porque en realidad cuando yo hice ese viaje a Entre Ríos con el director, con Oscar Viales, Jorge Goldenberg, los autores del libro, tomamos ahí muchas fotos familiares, porque cuando habían llegado algunos se habían sacado fotos, ¿no? Aun cuando los judíos tenían eran medio remisos a sacarse fotos, a las imágenes y demás. Y entonces un poco nos basamos para el vestuario en estas fotos, que eran una mezcla de pañuelos por ahí con puntillas rusos, mezclados con ropa de gauchit de acá, de las paisanas, de las mujeres de los gauchos o de los gauchos. Sí, fue muy lindo, pero además fue divertido hacer esto en el tono de la comedia musical, que era también un poco teatral. Eso quiero decir, no era naturalista, ¿no? Es muy interesante eso que decís, que para los judíos es medio como difícil retratarse, ¿no? Claro. Por eso porque religiosamente... Sí, la imagen, ¿no? La imagen no. Sí. Bueno, construimos incluso ahí en Campo de Mayo una sinagoga, porque cuando llegan ellos, lo primero, digamos, cada uno va construyendo su rancho y la sinagoga es como el lugar público de reunión, ¿no? Era donde se juntaban donde se reúne como las plazas de los pueblos, ¿no? Como la iglesia. Así que también construimos la sinagoga. En Campo de Mayo era, cuando vos entrás a Campo de Mayo, que hay varios terrenos libres. Sí, entonces ahí, se gestionó y se consiguió una zona. Tuvimos bastantes problemas. Hay una cosa que es importante, digo, yo divido mucho porque hace muchos años que trabajo,
entre los momentos en los que uno no podía agregar nada, es decir, donde uno, cuando lo que estaba delante de la cámara era lo que se filmaba, después uno no podía protestar, no podía cambiar. Si uno había proyectado algo con un color, aparecía otro, ya uno no lo podía cambiar. En este momento, con las nuevas tecnologías, es extraordinario todo lo que uno puede remendar, cambiar, agregar. Digo todo esto porque me acuerdo que filmábamos en el verano, y entonces queríamos una cosa medio beige en el tono general, y entonces la tierra estaba pujante y salía pasto, y entonces íbamos y tirábamos, el equipo, digo yo, no yo, pero digamos mi equipo, tirábamos tierra arriba para que el verde, queríamos que no hubiera mucho verde, queríamos que fuera todo encamado en ocres y cálidos. Entonces todos los días teníamos un camión de tierra seca para tirar arriba de los verdes, porque crecía el verde y el verde es muy invasivo, o lo era, porque hoy me parece que uno puede, con una cámara maravillosa como esta, uno puede registrar y después si hay algo que no quiere puede cambiarlo. Entonces este cambio tecnológico de los últimos, bueno, habrá empezado hace 20 años, 15, pero de los últimos 10, digamos, en Argentina, uno puede grabar, filmar y cambiar. En ese momento nada de eso, entonces todo era a pulmón, íbamos y tapábamos los verdes, arrancábamos, tratábamos de que todo se mantuviera en colores cálidos. Esa actualidad hace que el espectador a veces dude. Claro, claro. No, pero está bien, porque digo, por lo menos uno hoy sabe que digamos, el cambio grande me parece que es que hasta, no sé, hasta una película como El lado oscuro del corazón, de Subiela, donde nosotros teníamos una cama, donde él apretaba un botón y sacaba de su vida a las mujeres, a la mayoría, hasta que se enamora de una, ¿no? Entonces, hasta ese momento, me acuerdo, nosotros necesitábamos que él volara con su compañera, el protagonista, que era Darío Gran, el poeta, con la chica de la cual se enamoraba. Y el vuelo se hizo con arneses y tanzas, que después se borraban, que tratábamos de que se borraran, que pintarlas para que no brillaran. Quiero decir, en un estudio con fondo negro, ellos volaban colgados y la cama era una cama que uno hacía así, caía de verdad, y había un colchón abajo, habíamos construido el cuarto de él a mucha altura para tener, quiero decir, y esto fue en los años 80 y pico, quiero decir que no hace tanto, que uno tenía lo que no estaba, bueno, lo que no estaba no se veía después. Cambio hoy, uno puede, sé yo, todos estos recursos, vuela la gente, baja, corre, se cae un precipicio. Es impresionante, digo, es impresionante el aporte. Creo que igual siempre lo que digo es que tiene que haber una idea detrás. Digo, no es solo la tecnología, pero la tecnología ayuda un montón. Si volvemos al tema con que empezamos esta charla, sí. Con respecto a los temas históricos, sí. Después de los gauchos judíos, ¿dónde? Yo voy a mencionar las que más me parece, hubo algunas cosas pero digamos las películas que más tengo en el recuerdo, que me parece que me pude trabajar así con libertad y con creatividad y con directores muy interesantes, fueron, Los gauchos judíos con Jusit, con mi hermano, ¿no? Fueron El sueño de los héroes, que dirigió Sergio Renán, que esa fue una película grande de reconstrucción, ¿no? Sí, está basada en una novela corta de Bioy Casares, y es un mundo, es una historia que ocurre en 1928. Ocurre con 1 o 2 años de diferencia. Toda la historia tiene 2 periodos, digamos, y esa es una historia donde se hizo tiene muchas situaciones que no son tan grandes, pero tiene una situación enorme porque es un carnaval que se festejaban en Buenos Aires, tenían unos corzos en Avenida de Mayo gigantescos, pero con unas decoraciones,
digamos, yo tuve documentales de la época para hacer la reproducción, pero eran muy, muy importantes, con carrozas, es decir, todo, hubo algo, por supuesto, de aporte, pero hubo una reproducción bastante verdadera de lo que realmente se hacía en esos años. Y hicimos ese corso para mantener la época en una zona de San Telmo, porque Avenida de Mayo estaba en ese momento que filmamos muy, muy, muy cambiada y todavía no había esta postproducción tan enriquecedora que hay hoy, ¿no? Entonces lo hicimos cerca de San Telmo, en Chile, en la calle Chile, y armamos todo ese corso que tuvo como 2000 y pico de extras, tenía carrozas, eso fue muy importante. Hicimos algo parecido porque es un grupo, la historia tiene un grupo encabezado por una especie de líder, de puntero sería hoy, un grupo de jóvenes que lo siguen, un personaje muy perverso con unos jóvenes que lo siguen. Y estos van del corso popular a una fiesta muy elegante, también de carnaval, donde filmamos es en el Tigre Hotel. Armamos una fiesta elegante, que me parece que no estaba tampoco tan lejos de la realidad, porque el Tigre Hotel era como un lugar muy elegante, la gente iba a pasar un fin de semana y había bailes, ¿no? Ahora, en esa época el Tigre Hotel no estaba en las condiciones que se ve en la película, estaba un poco abandonado. Completamente, no, completamente abandonado. No, hicimos de todo, hicimos cortinas, arañas, el tema de la luz era muy importante, y ambientamos, y mesas, y bueno, lo convertimos en un salón de baile, y con un vestuario también muy importante. Me acuerdo que el director Sergio Renán pudimos lograr un vestuario muy importante del Colón. Él era en ese momento director del Colón, pudo aligerar un poco los trámites y tenía un vestuario impresionante. Sí. En esa época ya existían o habían dejado de existir los que alquilaban trajes. No, yo creo que hoy también, sastrerías. Sí. Sigue habiendo sastrerías, sí. Lo que pasó fue que para armar, sobre todo la parte del carnaval, que el Colón tiene un vestuario maravilloso de épocas, no sé, cruzados, reinas árabes, y todo eso nos facilitó mucho, máscaras, ¿no? Cosas fantásticas. Algunas, bueno, de las que aparecen, ¿no?, en la película. Sí, fue muy, muy rico, de confección muy rica, ¿no? Muy atractivo. Y bueno, esa fue una experiencia muy interesante, larga, duró un montón, y además era siempre de noche, porque eran las noches de carnaval, era la historia. Filmamos como 4 meses o 5, fue muy larga. Y bueno, después La Fuga, que es una película que dirigió Miñona. A ver, hablarnos de La Fuga, porque es interesante, y Miñona, que no está. Sí, Miñona es una pérdida fuerte, La Fuga es una película que cuenta una historia mitad basada en un hecho real y un poquito ficcionada, de una fuga de presos en el año 24, cuando la cárcel de donde se escaparon estos presos era la cárcel que quedaba en la calle Las Heras. Entonces, la primera cuestión era resolver el tema de la cárcel. El tema de la cárcel es que la única cárcel que quedaba de ese diseño, que es un diseño que es original francés, que tiene una cantidad de rayos donde están todas las pequeños cubículos donde están los presos, ¿no?, las celdas, pero tiene se unen en un lugar donde está la vigilancia, ¿no? Creo que se llamaba no me acuerdo, polivisional, una cosa así. Bueno, de eso habla Foucault. Claro, bueno, sí. Bueno, y entonces eso no lo teníamos, fuimos a Uruguay, a Punta Carretas, se estaba a punto de convertir en un shopping,
fuimos a la cárcel de Caseros, fuimos a muchas cárceles, la única que quedaba tal cual con el diseño es la de Ushuaia, que tenía una parte recuperada y convertida en museo. Entonces hicimos todos los planos generales en Ushuaia, en la cárcel de Ushuaia, donde todos los planos generales de los presos, ¿no? Las grúas, todo lo. Y después ya la película inicia con la fuga, se inicia con la fuga, y después cuenta la historia de qué pasó antes y qué pasa después con los personajes. Y entonces ahí ya sí vinimos a Buenos Aires y fuimos armando como las historias de los personajes en diferentes lugares. Filmamos en el hipódromo, filmamos en la Costanera Sur, armamos como esos pequeños bares que había frente en la costanera, donde Lola mora, digamos, en esa zona. Y había bares y había parte musical, claro, que se iba a la noche, claro. Shows, sí. Bueno, entonces, para mí el trabajo de la fuga fue extraordinario. No hablo del resultado, porque siempre estoy contenta con la película, pero además fue extraordinario el trabajo, porque fue armar muchos lugares diferentes, como era una película coral, eran los 7 presos que se escapaban, y entonces había de todo, había uno violador, asesino, había uno que, cuando ellos se escapan en ese túnel que arman, uno se queda trancado en el túnel y muere ahí. La historia esa también fue interesante, porque nosotros necesitábamos hacerlos escapar por la panadería. Ellos eran todos tipos, era un concepto de cárcel particular. La idea del presidio en esa época era como de recuperación de los presos, de los delincuentes a la sociedad, cosa que hoy no podemos decir lo mismo. Entonces los ponían a trabajar a los presos. Y una de las empresas, lo que más se trabajaba era en panadería. Los presos trabajaban en una panadería, hacían pan dulce, panes, qué sé yo, que después se vendían. Entonces, la fuga parte de la panadería. Ellos hacen un túnel y escapan, tienen planeado escapar a un descampado y se ve que se equivocan y salen, esto fue real, salen a una carbonería. Se equivocan unos metros, unos 20, 25 metros y salen a una carbonería. Esto fue tomado para la película. Y entonces todo lo que significa la fuga lo hicimos, tuvimos como 6, 7 lugares. El inicio ese fue en Ushuaia, pero después fuimos a una panadería antigua en Barracas para la parte de los hornos, porque era muy caro construir el decorado. Pero sí construimos el decorado del túnel, de un pedazo de la panadería, porque necesitábamos construirlo en alto para que ellos bajaran. Después construimos en un estudio el túnel con barro, donde ellos avanzan, que fue hecho como esos vasitos que se desarman para tomar agua antiguos, eran como partes, porque entre las partes, entre los segmentos, poner luz, porque si no un túnel de barro y poner la cámara al costado. Después la salida tenía que ser, era una carbonería, entonces ambientamos un taller mecánico frente a una estación de tren, uno que hay en Barracas, porque el taller mecánico tenía una fosa, entonces salían por ahí los presos, el taller mecánico ambientado como una carbonería, y la salida, el protagonista, uno de los protagonistas, que es Solá, tenía que subirse un tranvía. Entonces no teníamos tranvía. Entonces la salida la tuvimos que hacer donde pasa en agronomía el tranvía histórico, que sale de Flores y da una vuelta. Entonces el exterior lo tuvimos que hacer en una calle de agronomía donde intervinimos toda una cuadra. Había frentes un poquito antiguos y otros modernos, entonces los tapamos. Es decir, que no era una mezcla, decorado y construido, y trajimos el tranvía histórico, le pusimos todo, porque el tranvía histórico va con un generador, pero entonces pusimos todos los sistemas, el cablerío de esa época. Bueno, un trabajo grande, lindo además, muy agradecida, ¿no? Muy agradecida. Y bueno, y después las historias de todos estos, uno era un jugador, otro era un ladrón, otro era un
tipo que se había encumbrado también, medio mafioso. Y después había uno que era un anarquista, que era un español que había llegado acá para organizar, algunos eventos de estos de poner bombas, que pone una bomba y muere a la salida de la cárcel, digamos, una vez que se escapa muere. Y un último era un pobre, era un trabajador que hacía fumigaciones a las plagas de langosta. Es decir, que tuvimos también tuvimos que conseguir un avión antiguo, pintarlo, porque estaba pintado con colores modernos, y pintarlo como eran en ese momento, y el tipo, este fumigador, por un equívoco, por una denuncia, creen que es un anarquista, y entonces llegan y matan a toda la familia, y a él, que no muere, lo detienen. Pero no es un trabajador que jura venganza, entonces también está toda la parte de su venganza posterior, ¿no? Muy linda esa. ¿Y cómo fue la vinculación con Miñona? No sé, yo uno de los autores, los dos autores junto con Miñona el libro de La fuga, que era original de él, pero el libro cinematográfico, eran Graciela Magli y Jorge Goldenberg. Jorge Goldenberg es amigo mío y yo había trabajado en un par de cosas con él y somos amigos, y le mencionó, él estaba buscando quién iba a hacer la dirección de arte, y nada, nos encontramos a tomar un café y por suerte lo convencí. Tuve esa suerte. No, el vestuario lo hizo Beatriz Di Benedetto. Fue muy difícil también ese vestuario. Ella hizo un trabajo excepcional, porque los trajes de los presos eran azul y amarillo, violentos en ese momento. Y era bastante difícil porque uno pone una ropa azul y amarilla acá rayada y es boca o es una cosa, era muy fuerte además como color, así que ella trabajó muchísimo, consiguió las telas naturales, las fue destiñendo para que tengan un vago recuerdo. Fue un trabajo muy bueno. Y la parte de los actores también bastante interesante, porque actuar en situaciones tan disímiles, ¿no? Sí, fue, además, yo admiro mucho a Miñona, tuvo un pulso extraordinario, talento, pero además pulso porque trabajaban una cantidad de estos actores en ese momento, Darín, Solá, Romano, Aguada, Pato Contreras, todo este grupo de presos, eran todos actores como de primera línea, ¿no? Así muy... y él pudo... Interesante fue. Hubo un muy buen clima. ¿Y qué otra histórica podíamos mencionar? Y después la otra histórica, que fue una historia un poco más compleja, La Señal. La Señal era un proyecto de Miñona con una novela de él. Empezamos a prepararla, fue muy duro porque él estaba enfermo y pensó que podía llegar a hacerla, y bueno, eso no ocurrió. Entonces, Darín, que trabajó en varias películas con él, y los productores, en fin, pensaron en la posibilidad de hacerlo un poco como homenaje, y cambió el sentido también un poco de la película, porque claro, una era la visión de Miñona y otra, Darín junto con Odara, que es un director de cine, tomaron juntos como especie de homenaje. Y también fue muy interesante porque era como hacer una película de cine negro. Pero claro, aquí por ejemplo tuvimos muchos más recursos, porque fue una película hecha en HD, estudiando mucho el blanco y negro, estudiando el color, haciendo muchas pruebas. Tenía que ser una película en blanco y negro, pero respetando el color de la piel, no toda blanco y negro, y donde el personaje femenino, que es malísimo, pero es una mala oculta, iba vestida de rojo, tenía una connotación y bueno, por eso fue también muy experimental, ¿no? Y además ocurría justo para los días de la muerte de Vita, eso era como un telón, no es que era esencial, pero los dos protagonistas, que eran Darín y Peretti,
uno era muy peronista y el otro era antiperonista. No, tenían también unas discusiones ahí ideológicas. Y bueno, esa fue creo que fue la última película de época que hice, porque las producciones cada vez son más duras. Son más duras. Ahí el vestuario lo hizo Di Benedetto. Sí. Y lo que llama mucho en la película, a mí, por ejemplo, que no sabes si es blanco y negro o es color. O decía, ¿no? Es que el color aparece cada tanto. Así. Claro, y está usado, sí, dramáticamente, digamos, en función de... Sí. Y lo que llamó la atención que guionistas hay un montón. Sí, hay varios guionistas. Sí. Y como se le dio mucho respeto a la película, ¿no? Bueno, porque también fue como hacer no dos películas, porque la de Miñona no llegamos a concretarla, pero nosotros empezamos a trabajar y él se empeoró. Y bueno, y quedó ahí. Y después de unos meses, sí, cerca del año, surgió esta idea, ¿no? de hacerla. Fue igual muy interesante también. Interesante porque acá hay una situación de... Ellos son estos personajes protagónicos son dos detectives medio pelo, y les encargan un seguimiento. Y el seguimiento había que hacerlo en Buenos Aires. En Buenos Aires no está muy respetada la arquitectura de época. Digamos que uno tiene de pronto esto transcurría en el año 51, ¿no? 52. Entonces, de pronto hay un edificio de los años 30, 40 y de pronto hay un lugar muy moderno. Y entonces empezamos a buscar lugares que pudieran ser maquillados o intervenidos o como sea para hacer estas filmaciones. Entonces, por supuesto, filmamos en el pasaje Rivarola, que es bastante maravilloso con respecto a su mantención, digamos, pero el seguimiento era mucho más. Entonces, usamos toda la zona cercana a Plaza de Mayo, que mantiene muy bien los edificios, pero tenía pintadas, tenía unos parquímetros gigantes, no sé si todavía están, muy grandes, tenía, bueno, aire acondicionado, antenas, una cantidad de cosas que había mucho que se podía tapar. Es decir, todo lo que está por arriba de los actores se puede sacar en postproducción. Y todo lo y además se podía filmar solo en fines de semana, porque el centro no se puede cortar. Así que fue un trabajo arduo de 2 fines de semana, largos me parece que fueron, tapando pintadas, inventando unas cosas rarísimas para los semáforos, tapándolos con afiches, estas cosas, porque eran cosas muy raras, ¿no? Eran unos bodoques así enormes. Y bueno, y ahí en general parece que casi nadie se dio cuenta, que digamos nadie reclamó demasiado, uy, ¿qué hicieron? Y se ve, ¿no? Se tapó bastante, después los aire acondicionados. Yo tenía mucha desconfianza. Iba a la cabina del editor, del que hace montaje, y me sentaba ahí a ver, esto lo vas a tapar y esto lo... Pero bueno, creo que más o menos zafamos ahí. Resultó un buen resultado de lo que vos hiciste, ¿no? Sí, yo estoy contenta. Y bueno, con esto cerramos la parte histórica, dejando un montón de afuera. Sí. ¿Y por dónde entramos ahora? Ahora me acuerdo que me quedó un detalle de la fuga que me parece que por ahí es interesante. Era como un inicio de todas estas nuevas tecnologías de postproducción. Y la fuga termina con una secuencia en la que 2 de los fugados se ven de nuevo después de unos años, porque es en el año 36, si no me equivoco. Es el día que se inaugura el obelisco. El obelisco está medio a construir, todavía con estructura, y bueno, no podíamos reconstruir escenográficamente el obelisco. Entonces lo que sí construimos, creo que fue en el Parque Sarmiento, que había una gran explanada, construimos el obelisco hasta, yo creo que eran 10 metros de altura, con el palco, el hombre que hablaba, y el inicio, ¿no?, de la pirámide. Y en una explanada rodeada de nada, de verde y de cielo. Y después eso, en postproducción, se agregó todo material fotográfico de lo que era todo el alrededor del obelisco en ese momento. Porque estaba, bueno, el palco, había un
pequeña orquesta del ejército, ¿no? Y bueno, y público. Es decir, toda la parte de abajo se reconstruyó y después se agregaron todo el alrededor y toda la altura en un plano general. Y creo que, yo no sé, tendría que volverla a ver hoy, pero me parece que zafa bastante. Claro. Esa reconstrucción. Lo que hace ver también que el rigor histórico, sí, tenían en cuenta esa historia de que el obelisco recién se estaba construyendo. Claro, estaba medio, era el inicio de la construcción, sí. Sí, era, sí, digo, a mí esas películas me apasionaron porque uno tenía mucho para hacer, ¿no? Que es cuando uno hace. Bueno, ahora pasamos a otra temática, sí, listo. Bueno, me tocó también participar en un tipo de películas diferentes, con estructuras más mínimas, como películas de estructura de producción más mínima, ¿no? Como películas de caminos, digo yo, películas o de lugares muy simples, que por ahí no transcurren en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y estas me tocaron experiencias de este tipo de películas con Carlos Orín, que trabajé en las Historias Mínimas, en El Perro, en El Camino de San Diego. A Carlos Orín él prefiere un trabajo con un equipo muy pequeño, muy mínimo, y Historias Mínimas fue planteada así, como una película donde todo el equipo, que éramos 14, incluido él, fuimos todos en un colectivo que llevábamos las personas del equipo, toda la utilería, el vestuario, los faroles, bueno, éramos un equipo nómade. Íbamos por los lugares y filmamos, bueno, en Caleta Olivia, filmamos, bueno, en el sur, en la Patagonia, que es un escenario muy atractivo en general y muy atractivo para él. Él es muy enamorado de la Patagonia, de los grandes espacios, de esa dimensión horizontal, de esa visión horizontal, ¿no? Y aunque, digamos que la idea era que todo lo que se veía no estaba tocado, pero en realidad todo estaba tocado. Pintamos el almacén, pusimos un sillón donde el viejito mira la ruta, porque sueña con ir a buscar a su perro. Agregamos cosas en las diversas panaderías donde este vendedor va cambiando la famosa torta para René. Armamos ese canal de televisión donde esta muchacha que vive en una estación de tren saca su posibilidad de concursar para un premio. Es decir, aun cuando la idea es que todo parezca que está ahí, pero en realidad nosotros fuimos agregando lo necesario para que la verdad sea más verdadera, por loco que sea. Es decir, uno miente un poco para que aparezca la verdad de la historia. Esa es un poco la historia del cine, ¿no? Es la historia del cine, exactamente. Pero creo que esa película para mí fue sorprendente, porque yo tenía, por supuesto me anoté porque Carlos es una persona muy creativa, yo había trabajado con él en la película El Rey, había trabajado en Eterna Sonrisa de Nueva Jersey, donde trabajó Daniel Day-Lewis, digamos que fue una película, había trabajado en un video que era como un apócrifo que se llamaba La Era del Ñandú, que era sobre el tema de la corona. Es decir, es un director muy creativo, por suerte he trabajado prácticamente en todas sus películas, así que me anoté en esta, pero un poco uno decía, bueno, somos 14 con él, pero se dio una cosa muy, muy particular, que era que él íbamos filmando y él a la noche tenía su equipo de Final Cut, hacía la edición y nos llamaba, a ver, vengan, a ver. Fue muy extraordinario porque lo que a veces tiene un equipo muy chico es que la comunicación es muy grande. A la mañana estábamos tomando el desayuno y sabíamos, y el famoso perro, fue toda una anécdota extraordinaria, el perro había sido preparado en Buenos Aires, pero después ese perro tuvo un problema y no pudo ir. Entonces hubo en la mitad de la Patagonia que hacer una especie de concurso perruno para que aparezca el perro.
y de pronto apareció un perro perdido y fue el perro, ese fue Malacara, el perro del viejito. Es decir, que se dio una situación de cine muy particular, de gran intensidad, porque éramos tan poquitos que compartíamos mucho, y a la vez él iba, bueno, algo que no le gustaba lo retomaba. Es decir, que es una historia de producción lo de las películas pequeñas, bastante nuevo para mí, pero muy rendidor, muy interesante. De verdad que yo estoy para mí fue sorprendente el resultado, ¿no? Súper atractivo. Ahora, los actores no son actores, sino que son... No, el único que era actor era el protagonista, que era el vendedor de tortas. Ese era un actor profesional. Y no me acuerdo ahora, no tengo bien el apellido, ya me acordaré. Los demás eran gente que había hecho el casting en diversas provincias, porque tuvo eso de extraordinario. El sur está ocupado, vive mucha gente que ha emigrado al sur de otras provincias. Es una característica real que tiene la Patagonia. La población se fue formando con gente emigrada a otras provincias. Y entonces Carlos, a su director de casting, Mario Mahler, hizo el casting en diversas provincias, es decir, que había santiagueños que hablaban como santiagueños, gente de misioneros que hablan, hay un grupo ahí de medio chamamé misionero, había gente de diversas provincias, mendocino, Santa Fe. Sí, fue muy curioso porque tenían ese tono del argentino de las provincias, un cordobés, ¿no? Que le daba un carácter especial, ¿no? Esas personas alguna vez habían actuado, ya que hubo algunos sí, otros no. Algunos no. El viejito maravilloso tenía un hijo que era actor, nunca había actuado. Cuando salió la convocatoria, uruguayo, salió la convocatoria por la edad, el hijo le dijo a su papá, ¿por qué no venís? Porque a lo mejor es un trabajito. No pensaban que era así un bruto protagónico. Extraordinario, el viejito era un tipo extraordinario. No, en realidad fue una buena experiencia, ¿no? La de la Patagonia es una buena experiencia, ¿no? No, pero después Sí. Después estuvo, bueno, el perro. Que a su vez es más difícil de entender la intervención de, digamos, directora de arte en El perro, ¿no? Pero la hubo, porque tuvimos que armar el concurso perruno. Todo eso fue armado en un lugar. Ahí sí que hubo una diseñadora de vestuario, pero viajábamos muy poquitos, entonces uno tenía también... pero sobre todo, bueno, hubo que armar un poco el lugar árabe, un montón de cosas. En realidad uno toca siempre algo. El actor, por ejemplo, ahí era un guardacoches, que le guardaba el auto. Se conocieron así. Sorín dijo, me gusta. Y es fantástico, sacó un premio de actuación en Francia. Extraordinario, ¿no? Digamos, nunca tuvo... Es decir, que a su vez Sorín es buen director de actores. Sí, le gusta esa espontaneidad, esa cosa, sí, muy bien. Después había esta especie de bailadora árabe, creo que es una muchacha que es docente, que es de Viedma o de Carmen de Patagones. Él hace esta cosa de todo el país, sí. El actor del Camino de San Diego no, era actor. Era un actor de cierto rango de actuación, digamos, ¿no? Pero era un actor. No es que no tienen que ser actores, pero de pronto él hace un casting y se entusiasma con alguna gente que tiene capacidades. Y siempre hacemos algo. Quiero decir, yo creo que hasta en los documentales la persona que hace arte elige una estética. Es decir, Coincido con eso. Claro, uno no pone la cámara igual en cualquier lado. Uno por ahí quiere un fondo, quiere vidrio, quiere transparencia, quiere un muro liso. Uno elige siempre. Aunque haya o no un director de arte, aunque el director de arte sea el director. Quiero decir, a lo mejor directores
Resnén, Noche y Niebla, él eligió esa estética, no digo que haya buscado, a lo mejor no, pero yo creo que hasta en cualquier, cuando uno ya hay un personaje con una ropa y hay un fondo, hay alguien que planea esa estética. Sí, hay un encuadre, por supuesto, entonces no es la realidad. Hay algo que está dentro que no es la realidad. En un noticiero puede ser que sea la realidad, pero en un documental no es la realidad. Siempre uno va a elegir. Siempre. Ahí estamos nosotros, por suerte. Ahí tenemos trabajo nosotros. Sí. Bueno, dentro de estas películas con pocos recursos pequeños, contando pequeñas historias, porque también quiero mencionar El viento, que esa fue una película de Eduardo Miñona, donde era una historia de un hombre muy tradicional que vive en el sur, cuya nieta es médica pediatra, y él, al morir su hija, la mamá de su nieta, vuelve a Buenos Aires. Y ahí ni siquiera tuvimos los recursos para ir a filmar al sur. Entonces, muy cerca de Luján, en una escuela rural, hicimos una reproducción de la Patagonia, que como era breve, bueno, pudimos seguir adelante. No, yo hago una reflexión sobre estas películas sobre mundos pequeños, porque a mí me resultan muy atractivas, interesantes. Sobre todo cuando cuentan historias de vida interesantes, porque cuentan historias de vida de gente que por ahí no es porteña, pero también es argentina, vive en mundos pequeños y tiene vidas que son también muy interesantes. Historias que a veces, como la del perro, del hombre que a partir de un desocupado, que a partir de un regalo de un perro encuentra un camino para su vida, me parece, o del Camino de San Diego, que un talador de raíces, enamorado, admirador de Maradona, encuentra una raíz de Maradona, en justo la fecha que Maradona está internado y todos piensan que no va a salir adelante, y cree que es un mandato divino y entonces emprende un enorme camino, muy pobre, porque va ahí dentro del camión con esa raíz que le parece que es un mandato divino que lo va a ayudar a salvar a Maradona. Es decir, estas historias a mí, o la de la torta, a mí, la del perro, me parece extraordinaria. Me parece muy interesante también contar pequeñas historias, pero tienen que ser historias, no historias que no pasa nada, historias donde pasa, donde hay algo. Ahora, me llamó mucha atención la escenografía en El viento, la de la hija, porque tiene un cierto rasgo de cuestión arquitectónica, sí, siendo vos arquitecta, ¿no? Sí, sí. Y aparte, esa biblioteca armada de esa manera improvisada, sí, uno está acostumbrado a las bibliotecas muy ordenadas. Era como las que uno tenía en un momento. Porque ella es una especie, ella también vino del sur, no tiene muchos recursos. Te digo que el decorado de la casa, toda esa escenografía, ¿no? Que fue en un departamento, pero lo ambientamos todo, la hicimos con todo lo que iba adentro, lo habíamos llevado nosotros de nuestras casas. Nosotras digo porque era el equipo de escenografía, éramos todas mujeres, la ambientadora, la ayudante, todas llevamos cosas en nuestras casas, armamos el departamento de esta chica, de la protagonista. Y ahora, bueno, quería hacer mención a algunos directores con los que trabajé, que tengo algunas películas hechas con ellos. Bueno, mencioné a Jusit, mencioné a Miñona, mencioné a Renan en estas épocas, a Sorín. Trabajé con Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, No te mueras sin decirme dónde vas, Pequeños milagros, hice varias películas con él. Bueno, El lado oscuro del corazón fue muy apasionante porque era la vida de un poeta, porque él tiene en general una intención, se identifica con el surrealismo. Era una época que tampoco existía la postproducción, entonces un poco cortinas que volaban, el mundo de la cama donde él expulsaba a las mujeres de su vida, el mundo del cabaret, que era todo rojo, donde conocía a esta prostituta de la cual se enamoraba, los poemas, el viaje de Montevideo a Buenos Aires, que él hacía en la cachola, ¿no? En este sistema muy barato, porque iba por un trabajo.
Tuvimos algunos lugares escenográficos reales, como el cuarto de él, algunos lugares como un cabaret medio abandonado, acá en Avenida de Mayo hicimos el interior del cabaret y el exterior lo hicimos en Montevideo. Medio surreal, me acuerdo que aparecían como actores Gorriarena, Benedetti, mismo algunos periodistas, creo. Este hombre, el periodista ahora del 13, la nata, que nos acordábamos que hacía de un militar, de un marino. Bueno, había un contexto surreal en general, entonces tomamos muchas ideas de Magritte, ¿no? Fuimos a los de Quirico, ¿no? Fuimos a los Dalí, a los surrealistas que nos parecían. Hay unas escenas en antiguo Puerto Madero. Sí, también, claro. Bueno, y armamos ya no, estaban prohibidos los boliches estos, las parrillas, al lado del agua, y armamos una falsa que la gente se paraba a ver si podía comprar algo, donde están los amigos, que son el Darío, que es el poeta, un escultor que hace estas esculturas medio eróticas con cuestiones sexuales, y había uno que creo que era actor de teatro, o era actor o algo así, y eran 3 amigos que se reunían, imaginaban, era muy divertido los diálogos, era muy divertido, fue un trabajo muy apasionante, muy lindo, con toda esta cuestión surreal. Después, bueno, trabajé con Alejandro Doria, que también trabajé en Los Miedos, en Darse Cuenta. Trabajé en un pequeño corto para un homenaje que se llamaba 18J, para la AMIA, que fue muy interesante también. Y trabajé en Las Manos, que era la historia del cura que hacía imposición de manos. Recuerdo muy claramente Darse Cuenta, recuerdo todos, ¿no? Las tengo y las miro, pero darse cuenta porque fue el final de la dictadura, era como un canto medio a creer realmente que las cosas se podían recuperar. Eso me gustó mucho, porque era un mundo de médicos muy frío, ¿no? Donde este médico que interpretaba a Brandoni creía que a este paciente que lo daban todos a la familia por muerto se podía recuperar. Había como una metáfora sobre la posibilidad de recuperarse. Y trabajaba, abandonaba todo el personaje hasta que el tipo lograba caminar, ¿no? Hasta que volvía a caminar. Era una alusión directa, digamos, ¿no? Sobre todo hay 2 escenas, que es cuando el tipo es la más impresionante, cuando el enfermo mueve la mano, sí, y el final, ¿no? Sí, sí. No, a mí me resultaba muy conmovedora. Doria para mí fue un gran director. Creo que era profundo, tenía una sensibilidad para lo argentino, no sé cómo decirlo, para lo argentino, no sé, porque otras películas en las que yo no trabajé también, Esperando la carroza, una gran sensibilidad, como mucho cine, muchas cosas que él hizo en televisión que movió la televisión, ¿no? Programas, ¿no? Muy con historias muy densas, con personajes muy nacionales, ¿no? Y con gran intensidad de actuación, y la verdad es que fue fue muy buena mi trabajo también. Íbamos a hacer una película. Ahora, en Darse Cuenta hay una especie de información, no sé si es real o no, pero es que no fue idea de Doria, sino que fue idea de la actriz. ¿Cuál decís? En Darse Cuenta. A ver, ¿cuál es? China es extraordinaria. China es una persona extraordinaria porque nosotros trabajamos en esa película, filmamos en el Muñiz. Fue durísimo, la filmación era durísima porque era un hospital, la dictadura dejó todos esos hospitales públicos terriblemente abandonados, y además trabajamos en unos pabellones que eran había pabellones de, ¿cómo se llama? Enfermedad pulmonar,
de tuberculosis nos tuvimos que vacunar todos, y había pabellón de leprosos, que para mí fue una sorpresa que existieran leprosos. Para mí la lepra era una cosa medieval. Así que era duro trabajar ahí. Trabajamos todos los días, íbamos a filmar, 10, 12 horas ahí. La verdad es que no me acuerdo exacto si ella sí era una enfermera maravillosa, ¿no? Que súper apoyaba esta recuperación, ¿no? De este muchacho. Pero fue muy interesante esa filmación, fue justo el primer año, creo que, de la democracia, ¿no? Me parece que fue el 84, ¿no? 1984. No, ella es extraordinaria además, porque después de eso consiguió una cantidad de donaciones, de colchones. Vivían en un estado tan miserable esos pabellones, y consiguió una cantidad de donaciones. La tengo muy recordada. Trabajé con ella muchas veces, también en los bautos judíos. Ah, también estaban los... Claro, sí. Claro. Fue fantástico. Y bueno, ¿qué otro director? No, después trabajé, a ver con quién más que me parece digno de mención. Bueno, trabajé con Lita Stantic, que ella es usualmente productora, hizo una sola película como directora, trabajé con ella como productora en un par de películas de María Luisa Bember, en Momentos y en Señora de Nadie, que también fueron interesantes. Señora de Nadie, María Luisa era una persona que creía mucho en el mundo de la mujer y en la valorización de la mujer. Señora de Nadie es un exponente de eso, ¿no? Señora de Nadie es una historia de una mujer que de pronto quiere dejar de ser señora de alguien para hacer su vida independiente. Y fue muy interesante y apoya mucho esta teoría de que las mujeres pueden ser independientes. María Luisa, es una mujer descendiente de una familia, prácticamente vivió entre institutrices, me parece que nunca fue a un colegio. Sabía muchos idiomas, tenía una formación como la formación de los hijos de unas familias de gran fortuna, ¿no? Y entonces le interesaba mucho este tema. Bueno, ella misma es una mujer que empezó a filmar muy tarde, a escribir muy tarde, porque hizo un propio desarrollo personal. Y Lita Stantic es fundamentalmente una gran productora, fue la productora de María Luisa y después productora de muchos directores jóvenes, y en un momento ella quería hacer una película con un pedazo grande de su historia personal. En un momento en el cual todo el tema de los desaparecidos prácticamente se había olvidado, que fue en el menemismo, que fue el indulto, Punto Final, bueno, toda esta serie. Punto Final empezó con Felices Pascuas y siguió con Alfonsín. Bueno, entonces ella estaba muy tocada por ese tema. Ella tiene el padre de su hija, un desaparecido, y entonces ella hizo un libro con Graciela Magle, Gabriela Masur, creo, contando una historia también dentro del cine, que fue El Muro de Silencio. Y su primera idea era convocar una directora. Había pensado en Margareta Bogonó-Trota, después pensó no sé qué otra, bueno, no pudo concretarlo. Y de pronto entre varios, yo participé, pero varios más, le dijimos, bueno, pero ¿por qué vos sabés mucho de cine? Ya había dirigido cine, había hecho documentales, y es una productora directora, es una persona que opina mucho, que se mete mucho en todo el proyecto. Y varios le dijimos, bueno, pero sí, es una historia tan cercana, dirigila vos, animate, ¿viste? Y ahí fue, y dirigió. Justo en el último Festival de Mar del Plata, se cumplió 20 años del Muro de Silencio y publicaron un libro sobre ella con el DVD del Muro de Silencio. El libro lo hizo Peña, Martín Peña. Y ella cuenta un poco esto, que varios la convencieron. Y esta película trajo a Vanessa Redgrave, porque es una historia de una directora de afuera que viene a filmar, que está muy asombrada que se haya olvidado el tema de la dictadura, ¿no? De la desaparición, que en ese momento se había olvidado.
realmente no se hablaba, y era una película dentro de la película. Y la película dentro de la película era una cosa que tenía que ver con su historia personal, que era cómo había desaparecido su compañero, de esta muchacha joven, que la actriz era Soledad Villamil, el después desaparecido era Julio Chávez. Bueno, a mí me gustó, también me gusta esa película, porque creo que fue un momento un poco oscuro para todo eso. Me gusta esta película, tiene muy buenos momentos, me gusta la película dentro de la película, y después me gusta mucho como ideológicamente esa película. Creo que todo el tema hoy es diferente, hoy la gente joven, quiero decir, nosotros de nuestra generación creo que no vamos a poder olvidar eso, ¿no? Lo vivimos. Y la gente más joven lo conoce porque se le ha dado un poco más de historia, ¿no? Lo vive diferente que nosotros, pero sabe qué ocurrió. Digo, por eso, ese es un sentido que me parece que tiene esa película que me gusta. Y después, bueno, hay una película que para mí es la metáfora. Pero no podías hablar antes de la metáfora, que es muy buena, Sí. algo de la parte comedia. ¿Hiciste comedia? Sí. Porque Hice comedia. hiciste comedia. Hice una comedia con Jusit, que se llama No toquen a la nena, que es una visión bastante divertida de una chica jovencita que al quedarse embarazada lo que más le importa al papá y a la mamá, llenos de prejuicios, al abuelo, a los amigos, es entregar a esa nena en matrimonio. Muy divertida, muy burlona, de un sector de la clase media argentina, muy bien actuada, con unos actores buenísimos. Sí. Había muchos interiores. Había Muchos interiores, lo cual siempre es un problema para el movimiento de cámaras y iluminación. Tuvimos una casa gigante. Conseguimos, porque esa película fue filmada en escenarios reales, en una casa muy grande, enorme. Esas casas que se construyeron en un tiempo, era por mataderos. Parece que era de un matarife la casa. Entonces era una gran casona hecha donde los metros cuadrados se ve que no eran tan caros. Entonces era muy grande, por eso filmamos muy cómodos en esa casa, verdaderamente. Y bueno, el tipo no era un matarife, el personaje que hacía política era extraordinario. Querían tapar esta cuestión y bueno, nada, ahí fuimos recomponiendo los diferentes escenarios, pero después también había unos lugares un poco estrambóticos, porque el joven hippie que interpretaba a Julio Chávez, que tenía 18, 19, era muy jovencito, era hijo de una familia era un tono así un poco satírico. Y era un matrimonio formado por Norma Leandro, que era una especie de estas señoras un poco intelectuales, pero muy ajena al problema del hijo, y también un tipo que era una pareja muy psicoanalizada, pero muy ajena a los conflictos, era Lautaro Mura, me acuerdo. Pero la casa, que lo invitan al padre, que el padre no entiende mucho, o al amigo del padre, no me acuerdo bien, que llega ahí, creo que era Alfonso de Gracia, el personaje, me acuerdo porque tenía tenía una cantidad de esculturas y cosas tipo Policelo y Lepar, que era como una moderna de ese tiempo, pero un poquito intelectual, vestida, y fumaba con una boquilla, y el chico andaba como un hippie, y entonces en su ingenuidad le ofrece casarse, no le importa, le gusta la chica. Fue divertido. Ahora había como una especie de contraposición entre la casa de la ese chica mundo, y ese mundo demasiado ilusorio con predominio del azul, me parece Sí. que era. Sí, era azul y fucsia, sí, toda esa gama, y este mundo de esta especie de matarife, que era política, que era María Manner, que era el abuelo, que era Pepe Soriano, que era muy divertido. Era una película era muy divertida. Cuando se estrenó, que ya había sido el golpe de Estado, ya casi ninguno de los actores pudieron ir al estreno porque estaban prohibidos. Varios ya estaban fuera del país, otros estaban... Fue curioso. Después hice otra comedia,
A ver, veamos, hice... ¿Cuál? Así vos... Claro, hice un argentino en Nueva York que fue bastante interesante también para mí, porque aunque no era Argentina, unos pedacitos solamente en Buenos Aires, fue para mí conocer Nueva York, para que se vea Nueva York como turismo un poco, ¿no? Y conocí un montón, porque claro, trabajando uno conoce un montón. No sé si fue tan interesante para la película como para mí, pero conocí un montón de ambientes, porque filmamos todo ahí. Filmamos en un teatro, filmamos en unos lugares del Soho, filmamos en un lugar donde se hacía una cosa que después pasó a ser, que era esta danza del caño, que no dejaban entrar mujeres, porque había una secuencia en la que, para la que llegara el personaje de la hija de este protagonista que la estaba buscando, y filmamos en el Bronx y en una cantidad de barrios de Nueva York, Soho, qué sé yo, maravilloso, extraordinario. Fue una experiencia muy atractiva. Bueno, ¿cómo se llama este barrio? Seguro que me ayudas vos. En este barrio, el barrio de Paul Auster, y donde vive Woody Allen, todo eso, que es el barrio pasando el río. Un barrio enorme, Brooklyn. Filmamos en varios lugares de Brooklyn, que es un barrio extraordinario. Fue muy atractivo. Funcionó muy bien la película tuvo un éxito. Fue la combinación de Oreiro, de Franchella, pero también yo creo que la dirección y todo eso fue importante porque era muy entretenida y tenía todo el atractivo de Nueva York. Y aparte hay chistes que quedaron en la historia del chiste, ¿no? Sí, en la historia del chiste. Y bueno, a ver, estoy tratando de ver alguna otra comedia por ahí, ¿te acordás más? No, bueno, entonces entremos en la que más nos interesa a todos, que es... Sí, no mencioné por ahí Cleopatra, que también es una de Miñona, que es un poco una comedia también, tiene algunos aspectos, pero también es una comedia que tiene un final feliz, que también habla de la independencia femenina, de una chica que es actriz pero que está muy limitada y cuando sale un poco a conocer el mundo empieza a ver sus verdaderas sensaciones, ¿no? Esta combinación de una extra con una actriz importante, ¿no? Que también fue una experiencia linda. Filmamos en Mendoza mucho. El vestuario lo hizo Beatriz de Benedetto. Con Miñona trabajamos siempre juntas, también trabajamos juntas en Las Manos de Doria. Bueno. Las Manos fue una buena experiencia también. Las Manos fue una experiencia muy buena. En Las Manos levantamos, muy interesante, porque este cura fue una personalidad muy interesante, más allá de la posición de manos, no era un tipo cerrado, hacía su trabajo como solidario, y él, por toda esta cuestión de las manos, fue medio excluido de la iglesia. Entonces él, que era un tipo profundamente solidario, hizo una fundación en González Catán, logró para comenzar que le regalaran un vagón. Empezó con un jardín de infantes en González Catán, para gente carenciada, ¿no? Y entonces le regalaron un vagón de subte, que como no era muy lindo, nosotros decidimos falsear un poquito la realidad, conseguir un viejo vagón de tren. Conseguimos en este, ¿cómo se llama? Club de trenes, no me acuerdo cómo se llama, y nos cedieron un vagón muy antiguo. Trasladamos, que fue epopeya, a la Universidad de La Matanza, porque filmamos ahí, armamos el pueblo de él, la fundación de él, en un predio dentro de la Universidad de La Matanza, que fue un poco productora de la película, entre otros. Llevamos el vagón de tren, porque él fue construyendo la fundación, todavía está,
está el vagón en González Catán y después la fundación enorme, porque ahora es una fundación gigantesca. Y no es confesional, porque él le ayudó a una cantidad de gente muy carenciada, judíos o árabes, curas tercermundistas, ocultó. Realmente fue un tipo muy importante, digamos, muy solidario. Entonces, eso fue prácticamente todo decorado, porque era el vagón, que era fenómeno, porque tenía una riqueza, un vagón antiguo. Él vivía ahí, organizó su vida ahí, su cama, su cocina, y alrededor fuimos construyendo, hay diversas etapas de la construcción de la iglesia, de otras salas, porque eso empezó como chiquitito y fue agrandándose. Fue también una cosa en decorado, y de alguna manera también fue de época, porque esto empezó en los años 80, él empezó, y después tuvo un viaje a Europa, ¿no? Y después, bueno, su personaje que hace Graciela Borges es una señora que hoy maneja la fundación, que vive, y que es una señora a la que vimos mucho para sacar material y demás, vital, y es muy interesante el trabajo de esa fundación. Sobre todo nada confesional, es decir, de puertas abiertas, ¿no? A mí me sorprendió, yo no conocía mucho del tema. En realidad creo que lo que para mí tiene de atractivo el cine es que cada película es un ambiente diferente, y uno a partir de la historia de cada película conoce, qué sé yo, conocí todo este ambiente de la iglesia y de este cura sanador por esta película. Conocí un ambiente de tango, de esos que van a bailar a la Ideal por la tarde, con una de las películas pequeñas de Subiela. Conocí el ambiente de los gauchos judíos por los gauchos judíos. Conocía lo del Muro de Silencio, pero lo documenté con, no sé, cada una de La Fuga, con todo este mundo, La Señal. Digo, para mí, Sueño de los Héroes, no sé, para mí lo que tiene de genial en mi trabajo es que cada proyecto te descubre otro mundo. Te metes en otro mundo y conoces. Yo soy muy curiosa, entonces eso me parece muy extraordinario. Y bueno, y está una película que quiero mucho, que me parece la gran metáfora del cine argentino, que es la película del Rey. Una película de Carlos Sorín. Es una película que cuenta la historia de una filmación, es decir, es el cine dentro del cine, pero que cuenta esencialmente que uno tiene toda una mística. Cuando va a hacer una película, el director tiene una mística y muchos de su equipo también, pero de pronto a veces, cuando la producción no acompaña, esta mística va cayendo, pero en el equipo, en otros, pero el director la mantiene siempre. Y entonces cuenta una historia en la cual buscan y buscan hasta encontrar todo lo que necesitan, inician la película y por problemas presupuestarios, de dinero, de producción, de organización, se va yendo el equipo. Finalmente el director no quiere abandonar ese proyecto y termina contando la historia que quiere contar con maniquíes. A mí eso me resultó apasionante. Y cuando finalmente incendia unos campos y finalmente lo meten preso a él y al productor y finalmente le piden que no vuelva más por ahí, en el tren empieza a pensar también una nueva historia con 5.000 indios. O sea, me parece que es la típica historia, no sé, de la mística que tiene el cine, de las dificultades que hay, y además todo con humor, porque los personajes que encuentra para contar la historia no son actores, son personajes. Después Sorín lo concreta en la realidad, en las otras películas. Son actores en la realidad, pero digo que hay una escena muy divertida con unas canciones, cuando busca, ¿no? Cuando busca los personajes, la madama del burdel, el tal que lo ayuda, Aurélie d'Antoine, el Aurélie d'Antoine, que es un tipo que vende artesanías. No sé, me parece que hay mucho en la película, que uno la puede ver más de una vez y la verdad es que si las películas resisten más de una vez, yo creo que ya está, resisten.
Eso me parece... Aparte tiene la atracción de cine dentro del cine, ¿no? Claro. Que siempre es una atracción para el espectador que no conoce. Claro. Es divertido porque se habla de lo que uno conoce también, ¿no? Me refiero a mí, pero me parece que además es una reflexión sobre la dificultad y esta utopía, esta cosa del rigor, de la utopía, de tratar de hacerlo, de tratar de hacerlo aún que con maniquíes, y de que al final no se puede, pero después de la depresión viene de nuevo la idea de hacer otra. Creo que eso nos pasa a los que trabajamos en cine. Vos me contaste que el tema de los maniquíes era diferente a cómo fue. Sí, en realidad era muy bien lo sabíamos cuando empezamos, no teníamos mucha idea de cómo iban a ser los maniquíes, porque también fue el primer largo de Carlo Sorini y fue su ópera prima, realmente fue muy impresionante. Entonces un poco, bueno, fuimos a los museos, vimos los maniquíes estos tan estructurados, ¿no? Del Museo Policial, de los museos donde están los trajes. Y después, claro, a medida que fue pasando, empezó a aparecer ellos eran tan pobres que entonces iban a reclutar maniquíes de donde fuera. Entonces, ¿cómo eran los maniquíes esos? Las ideas nunca son totalmente de uno o del otro. A mí, yo tenía la idea del sillón, del viejecillo de Historias Mínimas, y a Sorín le gustaba, pero no lo podíamos llevar en el micro porque no cabía. Pero él, cuando llegamos ahí, yo hablaba del sillón todo el tiempo, lo harté, me parece, hablando del sillón. Y el primer día de filmación me dijo, mira, por el fondo de la ventana del hotel, en el lugar donde tiran los trastos, hay un sillón viejo, tenés tu sillón. Porque estaba en el hotel de Caleta Olivia, no lo hubiéramos podido llevar de Buenos Aires. Entonces, digo, acá no me acuerdo cómo fue el diálogo, pero me acuerdo que dijimos, no pueden ser maniquíes, tienen que ser maniquíes pobres, maniquíes de los que puede encontrar un tipo en la Patagonia. Y yo dije, uy, maniquíes de modista. Y él dijo, maniquíes de junco, no sé, digo, me acuerdo que empezó con la idea de maniquíes. Yo trabajo muy bien con él, me encanta trabajar con él, porque hay un diálogo, ¿no? Y aparecieron, entonces no lo buscamos en la Patagonia, se terminó La Plata, volvimos, y finalmente la película de los maniquíes, armamos todo acá, buscamos maniquíes de modista, maniquíes de junco, de vidrieras, ¿no? Algunos rotos, algunos mejores, los atamos a los caballos. Bueno, volvimos, los atamos a los caballos, hicimos unas telas de batik y ahí fue. Había fuego en el fondo. Sí. Ahora, el final parece muy surrealista, ¿no? Sí. Bueno, claro. Pero porque yo creo que a veces cuando uno habla de una película grande y de época y qué sé yo, uno también tiene que ser un poquito surrealista, ¿no? Es el mundo de los sueños. Ayer, en estos días vi un documental de Buñuel, con diálogos, ¿no? Hecho con Buñuel, que habla del perro andaluz, de sus primeras películas en colaboración con Dalí. Y decía, bueno, nada tiene mucha explicación racional, el surrealismo no tiene explicación, es el mundo de los sueños. Y yo digo, bueno, el cine también es el mundo de los sueños, la verdad, acá modestamente y los grandes también, ¿no? Porque películas que uno ve de las grandes industrias también, los grandes creadores, algo de surrealismo tienen para llegar a terminar esos grandes proyectos, ¿no? Ahora, yo creo que es muy trascendente la película del Rey, ¿no? Sí. Muy trascendente y nos posiciona muy bien en el cine, me parece, sí, ¿no? Sí. No, a mí fue tuve la suerte, pero fue una cosa completamente casual de estar la película se sacó el León de Plata en Venecia, y tuve la suerte de estar ahí por motivos, bueno, tenía un viaje y justo pude estar y fue muy emocionante, muy emocionante. Un festival donde, no me acuerdo si el León de Oro o creo que sí se lo dieron a los hermanos Taviani, que son dos hermanos directores maravillosos, que subieron los dos re modestos, parecían dos campesinos italianos, y agradecieron. Muy impresionante. Fue una saco. Quiero decir, uno tiene a Venecia, Kansas ahí arriba, o los tenía por lo menos, así que fue muy...
Ahora, tenés que decir algo como final, el tema de tus premios. Cones, y bueno, hay que hablar de los premios también. Bueno. ¿Dónde fuiste premiada? ¿Cuándo? No me acuerdo cuántos. Tengo unos cuantos, pero también trabajé mucho. Hice muchas películas. Y yo digo que los premios es mejor sacarlos. Siempre es una alegría, por supuesto. Uno se va, brinda así, contento. Pero a veces también los premios son dados digo, si yo tuviera que ser jurado de un premio, a veces no son totalmente objetivos. Por supuesto que prefiero sacármelo. Y dejo ya. Y a veces, a uno le reconocen trabajos en los que uno no apostó tanto. Eso también es curioso. Y por ahí no reconocen algunos trabajos donde uno puso... Nunca uno trabaja para un premio, trabaja para una película, y si la película queda bien, el valor del trabajo de uno se valoriza más. Si la película queda mal, aunque uno se haya roto el lomo, ahí naufraga todo, porque es un trabajo en equipo. Pero a veces yo he hecho trabajos que dejé el alma, y por ahí no, porque son actuales, porque se valoriza más el trabajo en una película de época, porque... Es cierto que un trabajo en una película de época es muy grande y muy esforzado, pero a veces uno en un trabajo pequeño actual mete un arte, mete una calidad, una estética interesante, y por ahí pasa, por la película no interesa, o yo no sé, complicado el asunto ese de los premios. Igual, re contenta de todo lo que tengo, así, con El lado oscuro del corazón, con la película El Rey, con La fuga, El sueño de los héroes, todos esos, después Las manos también. El Conex es como por 10 años en el Sisi, pero ese es por el trabajo, como el aporte, ¿no? En los últimos 10 años, fue hace 2 años eso. Y tengo algunos, qué sé yo, una vez hice vestuario. Hice el diseño de vestuario. Mira, yo hacía antes vestuario, después hace años que no, pero en este proyecto me llamaron, era muy de personajes, Una sombra ya pronto serás, la de Olivera, que el arte lo hizo Basaldúa, también me dieron un premio de vestuario. No, pero digo, está ahí, es una alegría, pero me da un poco de vergüenza todavía. Bueno, vos seguís trabajando, digamos, no estás retirado. Sigo trabajando. Y mi última alegría, ahora tengo una película en diciembre, pero... Ahora, más adelante en el año, ¿no? Pero quiero mencionar esto porque es una de mis grandes alegrías. Cuando yo estudié arquitectura y estudié escenografía para teatro. Muchos de los escenógrafos de teatro hacían escenografías para cine, Saulo y Pedreira y Banarelli y muchos otros. Después hubo Gori, claro, ellos eran, ya una generación. Pero... digamos, una de mis inquietudes y la de mis colegas era cómo formarse cada vez más para el cine. Y entonces, hace 6 años me metí en la cabeza como una obsesión, que era tratar de armar una carrera de arte para cine, de escenografía, que también contemplara el diseño de personajes para cine. Porque ante las nuevas tecnologías, ya hacer arte para cine no tiene nada que ver de hacer arte para teatro, para ópera, aunque sean ricos y iguales de maravillosos. Porque hoy un director de arte se sienta y de pronto proyecta con Tim Burton cualquier cosa, el Gran Pez o Alicia en el País de las Maravillas, y el 50% es con croma y postproducción, pero hay que pensarlo antes. Entonces esto hace un tiempo que yo digo, no, un tipo de arte tiene que tener, y aparte porque, como decimos con una colega, nosotros, la escuela que hubiéramos querido tener y no tuvimos, metamos todo ahí. Metamos historia de arte, no la historia del arte para arquitectos, la historia del arte para un director, para cine, morfología, diseño, medios expresivos, diseño escenográfico, qué sé yo, todas estas materias, producción, fotografía, expresión de la fotografía, porque
Uno, como ya les conté, con un fotógrafo, director de fotografía, luz, como sea, que no está, converge con uno, que no colabora con uno, el trabajo no sale bien. Entonces, digo, es muy importante, ¿no? Y bueno, entonces me metí en el proyecto de armar una carrera de dirección de arte. Y lo logré hace 2 años, después de mucha insistencia. En la escuela del ENERC, la escuela del Instituto de Cine, tiene una carrera de arte cinematográfica integrada a las otras 6 carreras, es la 7ª carrera. Y estoy re contenta con eso. Eso sí que me tiene muy contenta, sobre todo porque la armamos, trabajamos mucho, tuvimos mucha colaboración de docentes de la PADU, y hoy ya hay unos alumnos del 2.º año, porque el primero es polivalente, es general, para todos los alumnos, y este ya es el específico, una carrera de 3 años. Y son todos docentes nuevos, llenos de pasión, aportan un montón. Eso me tiene muy contenta. Nosotros nos dedicamos más a las lectoras de arte, escenografía, no porque seamos arquitectos, sino que a su vez nos parece una labor no evaluada hasta el momento, y creemos que es muy evaluable. Sí, bueno, la verdad es que para mí el asunto de que existe una carrera donde la gente se forma, porque yo creo mucho en la formación, le va a dar también un nivel diferente al aporte, y que se lo escuche más. No digo que no se le escucha, pero que no es necesario, pero creo que es un modo como de jerarquizarlo, decir, bueno, acá unas personas que se formaron en escenografía, en vestuario, en diseño, qué sé yo, de arte, pero para el cine. Así que son colegas del director de fotografía, del realizador, del productor. Bueno, eso me tiene, este es un año muy rico en eso. Te agradecemos mucho entonces el esfuerzo. No, fue ese esfuerzo, ¿no? Recordar tanto tiempo, ir atrás, y te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.